Una de las cosas que más me entusiasman como pastor y como estudiante es coleccionar libros. Así que cada semana añadía nuevos libros a mi biblioteca. Obviamente, con tantos libros que se están escribiendo y tantos disponibles, no es posible leerlos todos. Pero cuando uno encuentra un libro y no sabe de qué se trata, puede aprender mucho simplemente mirando el exterior. Por ejemplo, usted puede decir el título del libro y puede saber quién lo escribió. Por lo general en la pasta hay una breve sinopsis del contenido. Eso es entusiasmarlo para que lo lea, o mejor todavía, para que lo compre si lo ve en alguna librería. Luego, si mira la contratapa, a veces en la tapa posterior hay algo sobre el autor. Tal vez algunos párrafos de personas que han leído el manuscrito y que se lo recomiendan diciendo: este libro debe leerlo. Por lo general, al abrirlo, en el interior del forro verá una sinopsis o un resumen general de lo que contiene el libro, y en el reverso un retrato del autor y un breve resumen respecto a su persona. Por supuesto, al frente verá el nombre de la editorial que lo imprimió, y luego, al abrir el libro, verá una tabla de contenido o índice que le dice de qué se trata cada capítulo del libro. Todavía usted no ha leído nada del libro, pero ya sabe mucho de lo que el libro va a decir. Me parece que si pudiera darles un título para este mensaje sería Dentro de la cubierta del libro, porque los primeros 8 versículos del libro de Apocalipsis son la información del interior de la cubierta del libro, información que nos ayuda a entusiasmarnos por el libro y a entender de qué se trata. Voy a seguirlo al pie de la letra, según las secciones que uno halla normalmente en un libro. Por ejemplo, en la mayoría de libros que se escriben hoy, hay una sección llamada prefacio. Es una especie de introducción para el libro en sí mismo. El prefacio del libro del Apocalipsis está en los primeros 3 versos del capítulo 1. Estos primeros 3 versículos nos dicen en pastilla algo en cuanto al libro mismo. ¿Qué clase de libro es? ¿Y por qué es tan importante que nos dediquemos a estudiarlo? Noten, en el primer versículo del prefacio, vemos que el libro mismo es un libro profético. Versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo. La palabra revelación es traducción de un vocablo griego que comprendemos al instante al oírlo, porque lo oímos a menudo, incluso hoy. Se han hecho películas con este título y se han escrito libros con este título. La palabra revelación en griego es la palabra apocalypsus. Apocalypsus es el término griego. Así que este libro es el Apocalipsis de Jesucristo. Sin embargo, cuando hoy oímos la palabra Apocalipsis, pensamos en los tiempos del fin, pensamos en cosas terriblemente aterradoras que van a caerle a este mundo. Pero literalmente, la palabra Apocalipsis en la Biblia no quiere decir en sí eso. La palabra ha tomado en español y otros idiomas modernos su significado del libro que le lleva como nombre. Pero la palabra Apocalipsis en griego quiere decir un descubrir, develar, presentar, manifestar algo. Así que el libro en sí mismo, según la Biblia, es la revelación o el Apocalipsis o el descorrer el velo de Jesucristo, es dar a conocer a Jesucristo. En las versiones católico-romanas de la Biblia hay una sección del Antiguo Testamento que consiste de los libros apócrifos. Esta sección de los apócrifos y el Apocalipsis son opuestos exactos. El término apócrifo significa algo oculto, que no se puede conocer, que no es posible entender fácilmente. Pero la palabra Apocalipsis es una palabra griega que quiere decir que se corre el velo por completo, que se revela totalmente. El libro de Apocalipsis, como ven, es la revelación de Jesucristo. Es el descorrer el velo de Jesucristo para que podamos verle y conocerle y entenderle. Muchas veces al estudiar este libro nos olvidamos de esto. Este libro no trata necesariamente de los tiempos del fin, aunque habla de este tema. No tiene el propósito primario de que nosotros podamos figurarnos cómo todos estos eventos encajan unos a otros, aunque lo hará.
El enfoque primordial del libro de Apocalipsis es que podamos llegar a conocer a Jesucristo y que podamos verlo revelado en toda su belleza, descubrirlo. Ahora, al seguir leyendo el versículo, noten que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este libro profético, en su prefacio, nos dice que es un libro que trata de cosas que van a suceder pronto. La expresión deben suceder pronto es una expresión griega que se pronuncia en takei. De esa raíz obtenemos nuestra palabra tacómetro. La expresión en takei quiere decir algo que va a suceder rápidamente o súbitamente. Así, en un coche, el tacómetro lleva la cuenta de las revoluciones del motor, pero la palabra en griego quiere decir algo que va a suceder repentinamente. Uno de los problemas que enfrentamos es que cuando leemos, entendemos que personas que vivieron muchas generaciones antes que nosotros leyeron las mismas palabras. Leyeron en el libro de Apocalipsis la revelación de Jesucristo, las cosas que deben suceder pronto. Entonces nos preguntamos, ¿va a suceder esto durante mi vida? Tengo algunos comentarios que fueron escritos en 1925 y hablan de cosas que deben suceder pronto. Pero la expresión griega entakei no quiere decir que las cosas van a suceder mañana o pasado mañana. Lo que quiere decir es que una vez que empiecen a sucederse, habrá toda una sucesión de eventos que sucederán muy rápidamente. No quiere decir que debemos esperar que sucedan necesariamente mañana, aunque más adelante aprenderemos que deberíamos esperarlo. La expresión deben suceder pronto quiere decir que una vez que el primer evento empiece, los demás se sucederán como ametralladora, uno tras otro, tan rápido que será difícil mantenerse a la par de ellos. Usted no podrá contemplarlos. Todavía no han empezado. Tal vez no empiecen en nuestra vida, aunque creo que sí empezarán. Pero una vez que empiecen, amigo y amiga, será mejor que se agarre con ambas manos, porque sucederá lo más rápido que pueda pensar. Eso es lo que la frase significa. Es la revelación de Jesucristo respecto a las cosas que van a suceder repentinamente cuando se revele al fin del mundo. Esto es lo que trata este libro. Es un libro profético. Noten, en segundo lugar, en el prefacio aprendemos que es un libro pictórico. Vean el versículo 2. 3 o 4 veces en el libro se nos dice que son las cosas que se muestran. Es una demostración. No es un libro simplemente escrito con palabras, es un libro escrito con cuadros. Es un libro visible que demuestra en símbolos e imágenes lo que va a suceder. Noten lo que dice el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así que Juan va a descubrirnos en palabras las cosas que vio. Tomó un retrato mental de esas imágenes que vio en la isla de Patmos y ahora va a volver a pintarnos eso en este libro. No vio palabras escritas en el cielo, vio las imágenes y cuadros y la demostración de eventos futuros que Dios le dio mientras él estaba en la isla de Patmos, en el día del Señor. Así que es un libro de cuadros, es un libro de las imágenes y las cosas que van a suceder en el futuro. ¿Cómo se comunica la información? Noten que la Biblia dice en el versículo 1 que el Padre se la dio al Hijo, el Hijo se la dio al apóstol y usó a un ángel como intermediario. Así que aquí tenemos varios niveles de comunicación. Dios el Padre se la dio a Dios el Hijo, quien se la dio al ángel y el ángel se la dio a Juan. Luego la Biblia dice que le fue dada a Juan para los siervos de Dios. Así que allí tenemos otro nivel de traducción o enseñanza. Pues bien, hagamos un alto por un momento. En el prefacio estamos aprendiendo que es un libro profético y estamos aprendiendo que es un libro pictórico, que es un libro de imágenes. Pero noten, en tercer lugar, es un libro provechoso. Tocamos esto brevemente en el mensaje pasado. El versículo 3 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay básicamente 4 afirmaciones en ese solo versículo. Y estas 4 afirmaciones nos dicen 4 maneras en que el libro de Apocalipsis es provechoso. En primer lugar,
Es provechoso para aplicación personal. ¿No les parece interesante que la gente no lee el libro de Apocalipsis? Lo pasan por alto. Leí que a veces tratamos el libro de Apocalipsis como los sacerdotes y los levitas trataban a los samaritanos. Nos pasamos por el otro lado. ¿Por qué lo hacemos? Personalmente pienso que Satanás detesta el libro de Apocalipsis. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué iba él a aborrecer el libro de Apocalipsis? La mayoría de la gente no puede entenderlo. Detesta el libro. Y voy a decirles por qué. El diablo ha alejado a miles y miles de personas del libro de Apocalipsis. ¿Piensan ustedes que el diablo quiere que la gente lea este libro y se entere de que van a echarlo fuera del cielo y lo van a atar en el pozo del abismo por 1000 años y a la larga arrojarlo al lago del fuego? Al leer en el libro de Apocalipsis su inminente ruina, uno no se sorprende que el diablo haya persuadido a muchas personas a no leer el libro, porque aquí tenemos un libro que habla del fin del adversario. Si uno sabe que él es un enemigo ya derrotado, eso ayuda a ganar la victoria sobre él. Aquí tenemos un libro que le dice a usted que el adversario lo está tentando todos los días, enloqueciéndolo con sus tentaciones, pero que ya ha sido sentenciado, ya ha sido juzgado. Simplemente está esperando su ejecución. No es sorpresa que él no quiere que usted lea este libro. Voy a decirles otra razón por la que el diablo no quiere que lo lean, porque este libro habla del glorioso triunfo de Jesucristo, que es su principal enemigo. No es sorpresa que luche contra nosotros, pero es un libro provechoso. La Biblia dice, bienaventurado el que lee. Pero noten, en segundo lugar, que es un libro provechoso para la asamblea pública. Noten de nuevo lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Debemos leer el libro para que otros puedan oír cuando se lee. En estos días ya no se lee mucho la Biblia en nuestros cultos públicos. Me pregunto a veces si nos estamos perdiendo eso, porque se lo hacía en las asambleas públicas anteriormente. Justino Mártir, que fue uno de los dirigentes de la iglesia inicial, habla de que las memorias de los apóstoles se leían en la asamblea local. Las memorias de los apóstoles son las epístolas que tenemos en la Biblia hoy. Tal vez a esto es que Pablo se refiera al escribirle al joven Timoteo en 1 Timoteo 4:3, cuando le dice, ocúpate en la lectura pública de la palabra de Dios. De paso, esto no sería un mal lema para pegar encima de la pantalla de su televisor. Ocúpate en la lectura, porque hemos dejado de leer. Nuestra generación ya no lee. Simplemente nos quedamos sentados, hipnotizados por la pantalla. Hay que prestar atención a la lectura. La lectura y exhortación pública eran parte integral y normal de los servicios en las sinagogas. Por ejemplo, el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis indica que la lectura pública de Apocalipsis recibirá una bendición especial de Dios. Dan Alford, que ha escrito mucho sobre este libro, comenta que las palabras del versículo 3 forman una reprensión solemne a la práctica de la Iglesia de Inglaterra, que omite, sin excepción, la totalidad de este libro de las lecturas públicas. Pero voy a decirles algo. La Iglesia de Inglaterra no es la única que hace esto. Muchas iglesias simplemente lo han eliminado de su práctica. Así que, este es un libro provechoso para la aplicación personal y para la asamblea pública. Noten, en tercer lugar, que es un libro provechoso para la amonestación práctica. Noten al final del versículo 3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. El libro no es solo para que se lo lea y se le oiga, sino también para que se le siga. Hay algo interesante en el libro de Apocalipsis que no hallo en ningún otro lugar en la Biblia. Hay una frase que se repite vez tras vez. Tenemos una frase que se parece a un refrán en español, que usamos en ciertas ocasiones. A veces decimos, al que le quede el saco, que se lo ponga. Lo que quiere decir es que cuando se da una amonestación muy general y uno no sabe a quién se le aplica, pero sabe que es para alguien, simplemente añade, al que le quede el saco, que se lo ponga.
Permítanme mostrarles esa frase en el libro de Apocalipsis. Busque el capítulo 2 y versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y se halla también en el versículo 13 y en el versículo 22 y en el capítulo 13, versículo 9. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este libro no simplemente es para que lo asimilemos intelectualmente, sino que hay algo aquí para que hagamos. Cuando dice, el que tiene oído, oiga, quiere decir, al que le quede el saco, que se lo ponga. Si el libro está diciéndole algo que se aplica a su necesidad y a su vida, entonces póngaselo y hágalo práctica personal en su vida. Es un libro que es para amonestación práctica. Siempre que se considera la profecía, como hemos estado martillando en estos mensajes pasados, se tiene el filo práctico del mensaje. Pedro escribió en 2 de Pedro 3, 11 al 12, en donde habla del fin del mundo lo siguiente. Escuchen sus palabras. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras, debido a lo que el libro dice respecto a los tiempos del fin, debemos ser personas diferentes. Debe haber aplicación personal y amonestación práctica en nuestras vidas. Hay otra cosa en el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis que a menudo se la deja a un lado. En cuarto lugar, es provechoso para la expectación profética. Noten la expresión, porque el tiempo está cerca, está llegando a ser tarde. Corre la historia de un niño que baja las escaleras un día y mientras bajaba oyó el reloj de la sala que empezaba a dar las campanadas, como de costumbre. Las contó, 1, 2, 3, llegó hasta 9, 10, 11, 12 y el reloj empezó a dar las campanadas de nuevo. El niño subió corriendo para ver a su mamá y le dijo, mamá, algo anda mal, es más tarde que nunca. ¿Saben una cosa? Ese es el mensaje de Apocalipsis. Es más tarde que nunca. Cuando la Biblia dice que el tiempo está cerca, la palabra que usa aquí es kairos. Se refiere a un periodo de tiempo. Está hablando de un tiempo especial, los tiempos del fin. Daniel, en su profecía, menciona que el tiempo está cerca 5 veces. Lo mismo se nos da en Apocalipsis 22:10. El tiempo está cerca. La expresión indica proximidad e inminencia. Lo que quiere decir es que está aproximándose y también quiere decir que no queda nada que tenga que suceder antes de que los eventos empiecen a tener lugar. Nos encanta fijar fechas, pero ¿cuál es la respuesta a eso? Permítanme decirles algo. La respuesta es que debemos vivir siempre con esta verdad en mente. Estamos esperando el retorno inminente de Jesucristo. Podría venir en cualquier momento. No hay nada que quede por suceder. No puedo decirles ni un solo evento profético que tenga todavía que suceder antes de que Jesús regrese. Podría venir hoy mismo. Esa es la enseñanza del libro de Apocalipsis. El tiempo está cerca. Quiere decir que podría suceder en cualquier momento. Oigo que algunos dicen, pues bien, Israel tiene que volver a su tierra. Israel volvió a su tierra, pero no ha vuelto a la fe. Uno puede examinar todas esas cosas, pero quiero decirles algo. Personalmente pienso que Jesucristo puede volver en cualquier instante y ya nada se interpone en su camino. Podría volver de inmediato para llevar a su iglesia. Ese es el inminente retorno de Cristo. Eso es lo que esto quiere decir. El tiempo está cerca. Es inminente. Pudiera suceder en cualquier momento. Ahora, ese es el prefacio del libro. Es un libro profético, es un libro pictórico y es un libro provechoso. Esto es lo que usted hallará dentro de la cubierta del libro. Ahora bien,
La próxima sección tiene que ver con las personas a las que se dirige el libro. Eso está en la primera parte del versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿No les parece interesante que el apóstol Pablo envió 7 cartas a 7 iglesias diferentes? En la Biblia que tenemos en nuestras manos, en el Nuevo Testamento, tenemos todas esas cartas. Envió una carta a Roma, otra carta a Corinto, otra a Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica. Pablo escribió 7 cartas a 7 iglesias. Juan hizo algo mejor. Escribió una carta a 7 iglesias diferentes. No tuvo que trabajar tan duro. Simplemente escribió una carta y la envió a todas las 7. La Biblia dice que envió su carta a todas las 7 iglesias. A veces cuando estudiamos este libro nos viene la idea de que los capítulos 2 y 3 son cartas individuales que fueron enviadas a 7 iglesias distintas y que el resto del libro es una especie de exposición general. No es así. El libro entero de Apocalipsis, incluyendo todas las cartas a todas las iglesias, fue enviado a todas las 7 iglesias. Así que la iglesia de Éfeso recibió la misma carta que recibió la iglesia de Filadelfia, así como el resto de la profecía. Noten lo que dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Si quieren saber cuáles son esas 7 iglesias, miren el versículo 11 y ahí hallarán la lista. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Algunos dicen, ¿por qué 7 iglesias? De nuevo, vemos la prominencia de los números. ¿Había más de 7 iglesias en Asia Menor? Ni dudarlo. Había una iglesia en Hierópolis que no recibió una carta, ni siquiera se le menciona. ¿Por qué escogió 7? Uno anda siempre tropezándose con el número 7. Los encuentra por todas partes. Hay 7 días de la semana. Aprendí esta semana que las células de su cuerpo cambian cada 7 años, que su pulso late más despacio cada 7 días. Hay 7 colores primarios. Hay 7 notas en la escala musical. Dios hace muchas cosas en 7. Al estudiar la Biblia, uno no puede escaparse del 7. En nuestras devociones en familia, estamos leyendo el libro de Josué y descubrí que en la caída de Jericó hubieron 7 sacerdotes que encabezaban la marcha, 7 trompetas, y el 7º día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Me resultó asombroso. Hay 7 fiestas a Jehová, según Levítico 23, 7 palabras desde la cruz y 7 secretos en las parábolas del reino, como vemos en Mateo 13. Cuando uno empieza a ser sensible al 7, lo halla por todas partes. ¿Por qué? 7 es el número de completo. Es el número que dice que algo está terminado, es total, es entero. Y las 7 iglesias, como ven, se dan no porque son las únicas iglesias involucradas, sino porque son representativas de todas las iglesias y representan la plenitud del mensaje a toda iglesia, tanto en ese tiempo como en el nuestro. Estas iglesias fueron seleccionadas porque su ubicación forma una especie de círculo, y en medio de ellas el profeta Juan ve a Jesús, estando en ropajes sacerdotales, tomando nota de todo lo que está sucediendo. Al mirar un mapa, verán que esas iglesias forman una especie de círculo. El cuadro que Juan pinta más tarde es el de Jesús estando en medio de sus iglesias, en un traje sacerdotal, y está mirando por todas partes, tomando nota de todo lo que está sucediendo en ellas, tal como lo hace con nuestra iglesia y todas las iglesias. Juan escribió el libro de Apocalipsis, según los historiadores, alrededor del año 95 de nuestra era, durante el reinado del emperador Domiciano. La tradición dice que Domiciano desterró a Juan a la isla de Patmos, que era una colonia penal romana fuera de la costa de Asia Menor, siendo este lugar donde Juan estaba en el exilio. Mientras escribía este libro, no es sorpresa que la palabra mar apareciera 26 veces en el libro. Esto es todo lo que Juan podía contemplar. Veía mar por todas partes e incorporó eso en su escrito. Juan fue el último de los apóstoles que quedaba con vida. Es evidente,
según el versículo 9 de su profecía, que Juan conocía a las iglesias a las que estaba escribiendo. Noten que dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Juan conocía a estas personas, eran sus amigos, y al escribirles entendía lo que estaba atravesando y lo que estaban experimentando en la persecución de esos días. Así que esas son las personas a las que está dirigido el libro. Ahora veamos los publicadores del libro. ¿Quién publicó el libro? ¿De dónde salió? Lo produjeron los publicadores triunos. El libro de Apocalipsis fue publicado por los publicadores triunos celestiales. Noten el versículo 4 y siguientes. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí tenemos a la Trinidad. El libro viene de Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo. Permítanme mostrarles esto porque es emocionante. En primer lugar, viene de Dios Padre. Leemos: del que es, y que era, y que ha de venir. Así es como dice el pasaje en español, pero no es ha de venir, sino Él es, Él era y Él será. Eso es lo que quiere decir. Es el Dios eterno. Él es el que era, que es y que viene, el Señor sobre la historia, pasada, presente y futura. Es el mismo que en el Antiguo Testamento se describe como yo soy el que soy. Según leemos en Éxodo 3, 13 al 14, no es yo fui el que fui, ni tampoco seré el que seré, sino yo soy el que soy, el Dios siempre presente. Ustedes dicen: ¿cómo sabemos que es Dios el Padre y no Dios el Hijo? Sé que no es Dios el Hijo porque en el versículo 5 dice: y de Jesucristo. Así que se lo menciona separadamente, de modo que aquí tenemos a Dios Padre. Noten en segundo lugar que viene de Dios Espíritu Santo. Leemos: de los 7 espíritus que están delante de su trono. El libro fue publicado primero que nada por Dios Padre y también por Dios Espíritu Santo. Ustedes dicen: pastor, aquí tenemos de nuevo el número 7, los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo, tiene que ver con el poder y diversidad del Espíritu Santo. Habla de todas las características variadas del Espíritu de Dios. Quiero que vean en el libro de Isaías que hay 7 características del Espíritu del Señor. En Isaías 11, 1 al 2, hallarán una lista de 7 características del Espíritu Santo. Es emocionante verlo así. Leemos: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 1. Espíritu de Jehová. 2. Espíritu de sabiduría. 3. Espíritu de inteligencia. 4. Espíritu de consejo. 5. Espíritu de poder. 6. Espíritu de conocimiento. Y 7. Espíritu de temor de Jehová. El séptuple Espíritu del Señor, la plenitud del Espíritu, todo. El libro lo publica Dios Padre y lo publica Dios Espíritu Santo. Noten, en tercer lugar, que lo publica Dios Hijo. Leemos en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, hay que entender algo en cuanto a Juan al escribir él esta revelación. ¿De qué trata el libro? Es la revelación. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Ha notado alguna vez cómo un escritor que escribe sobre un tema que lo entusiasma, que tiene un tema que es su favorito, escriba sobre lo que escriba, siempre menciona el tema y entonces dedica 2 o 3 páginas a su tema favorito? Lo hacemos así cuando hablamos, ¿verdad? Tenemos algo que nos entusiasma. Hablamos de cosas en general y de repente alguien menciona algo que toca en nosotros un punto sensible y eso basta. Pues bien, en el libro de Apocalipsis uno tiene que acostumbrarse a esto.
Cada vez que Juan menciona a Jesucristo, se deja llevar por el entusiasmo y empieza a describir a este personaje que se está revelando. Noten, es del Hijo y de Jesucristo, y luego Juan le aplica 3 títulos: el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ese es Jesucristo. Tiene 3 títulos aquí: testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Noten lo que dice. Primero, es el testigo fiel. La palabra testigo viene de una palabra griega de la que nosotros derivamos nuestra palabra mártir. Testigo fiel. ¿Qué es un mártir? En el Nuevo Testamento, tanto como en cualquier época, un mártir es alguien que testifica de la verdad sin preocuparse por lo que esto signifique para su vida. Un mártir es alguien que dice la verdad aunque vaya a morir por la verdad. Así que cuando la Biblia dice que Jesucristo es el testigo fiel y el libro de Apocalipsis es el único que usa este título para Jesucristo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Él testificó fielmente y no le importó lo que eso significaría para su vida. Fue en verdad el testigo fiel, porque testificó de la verdad y le costó la vida. Pero no se preocupen por eso. ¿Cuál es su próximo título? ¿No les parece grandioso? Testificó de la verdad, pero no fue problema. Le quitaron la vida, pero fue el primogénito de los muertos. No solo es el que testifica, sino que es el que vuelve de la tumba. El libro de Apocalipsis es el único libro que le aplica el título de testigo fiel, pero también nos dice que es el primogénito de los muertos. Colosenses 1:18 también usa este título para Jesucristo, porque fue el testigo fiel hasta la muerte. Se le concedió el siguiente título, que es el primogénito de los muertos. Murió por el testimonio que no se quedó en la tumba, sino que 3 días después salió de ella. Cuando dice que es el primogénito, quiere decir simplemente lo que se indica en Corintios, cuando dice que es primicias de los que durmieron. ¿Qué quiere decir? Es la garantía de que nosotros también vamos a ser resucitados. Así como Jesucristo fue las primicias y salió de la tumba, Él garantiza que un día nosotros vamos a ser resucitados. Por eso dice que es el primogénito de los muertos, porque eso quiere decir que es uno de muchos que vendrán después. Pero noten que hay un tercer título. Es el testigo fiel. Es el primogénito de los muertos, pero noten, en tercer lugar, es el soberano de los reyes de la tierra. La versión del Rey Jaime, en inglés, dice que Él es el príncipe de los reyes de la tierra. Es el soberano de todos los reyes. Es el que ha tomado la autoridad y es el príncipe de los reyes. Hay algo muy interesante aquí. ¿Por qué la Biblia habla a menudo de Él como rey? Él es el rey del cielo, según Daniel 4:37. Es el rey de los judíos, en Mateo 2:2. Es el rey de Israel, en Juan 1:49. Es el rey de los siglos, 1 Timoteo 1:17. Es el rey de gloria, Salmo 24:7. Es el rey de los santos, Apocalipsis 15:3. Es el rey de reyes, Apocalipsis 19:16. Es el soberano de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1:5. Y me encanta lo que dice Daniel en 8:25. Él es el príncipe de los príncipes. No hay ningún otro rey sobre este rey. Es el que está a cargo. Ese es Jesucristo. Es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y es el Rey de reyes y Señor de señores. No hay ninguna autoridad más alta que Él. Él está a cargo. Ahora, noten que no dice que va a ser rey, dice que ya es rey. Las iglesias de Asia Menor que recibieron esta carta y que estaban perseguidas y tenían la bota del Imperio Romano sobre sus cuellos, ven esto y dicen, ¿Él es el rey? Si Él es rey, ¿por qué las cosas no mejoran? ¿Por qué no hace Él algo? Aquí tenemos el corazón del mensaje de Juan, particularmente en su intención para las 7 iglesias, que es, las cosas no son como parecen. Por lo que las 7 iglesias podían ver, y por lo que la mayoría de nosotros podemos ver, parecía claro que los reyes de la tierra eran los que hacían las acciones. Era suya la prerrogativa de hacer que las cosas sucedan. Suyas las acciones que determinaban el curso de la historia.
El que nosotros nos dejemos convencer por esta noción de las cosas queda confirmado por nuestra presuposición del activismo cristiano contemporáneo, que aduce que para lograr algún cambio en las cosas tendrán que ser cambiadas ahí, que todos nuestros esfuerzos deben dirigirse a influir en los reyes de la tierra, y hay muy poco que se podría mostrar que se ha logrado. Con todo esto de los reyes de la tierra, Juan no nos da la más mínima sugerencia de que el creyente es llamado a tratar de influir en esos reyes, o cambiarlos, o subvertirlos. Juan, más bien, lo que hace es poco más que quedarse contemplando cómo ellos se hacen pedazos debido a su propia debilidad interna. No, las cosas no son lo que parecen. Contrario a su propia opinión hinchada, ese grupo no tiene las riendas de la historia. La primera notificación de Juan a los reyes de la tierra es proclamar que ellos tienen un soberano, están bajo autoridad. Es soberano porque es también el mártir y testigo que ha resucitado de los muertos. Ya ha ganado la victoria decisiva y establecido su control. Amigo y amiga, quiero decirle algo. El libro de Apocalipsis le tranquilizará cuando usted vea al mundo. No estamos esperando que Cristo asuma el control. Ya lo tiene. El problema es que las cosas no son lo que parecen. El poder de Dios es poder real vestido de aparente impotencia. El poder del mal es poder aparente que en realidad es impotencia. Las cosas no son lo que parecen. Jesús es Señor, y no solo de nosotros esclavos que aceptamos su señorío, sino de toda persona, incluyendo todos los reyes de la tierra. Cuando leo esto, no puedo evitar pensar, es rey ya. Me alegro de que Él esté a cargo. Leí el resto del libro, y si no pensara que Él está a cargo, quedaría aterrorizado. Pero Él es Rey de reyes y soberano Dios, y está a cargo. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén, aleluya. Pues bien, 2 o 3 cosas más en el interior de la cubierta del libro. En cuarto lugar, la dedicatoria personal del libro. Ahora Juan va a dedicar el libro. Todo escritor lo hace cuando escribe uno. Cuando escribí mi primer libro, fue arduo trabajo. Se lo dediqué a mi esposa, sin la cual nunca hubiera podido escribir ni una sola palabra. Desde entonces he escrito otros libros y dediqué uno a mi hija, otro a mis padres. En realidad, es hermoso poder dedicar a alguien un libro. Adivinen a quién dedica Juan su libro. Observen al final del versículo 5 y del versículo 6. A Él. Es libro para Él. ¿Para quién? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, te dedico este libro. Noten cómo lo describe de 3 maneras. Al que nos amó, y nos lavó, y nos elevó para que seamos reyes. Primero, al que nos amó. J.A. Sage, que ha escrito un maravilloso comentario sobre el libro de Apocalipsis, dice que no debemos traducir el verbo amar en tiempo pasado, porque está en tiempo presente, y dijo, nos inclinamos a pensar del gran amor de Dios como pasado, como habiendo agotado su gran fuerza y alcanzado su más alta culminación cuando dio a su Hijo unigénito a la humillación y a la muerte por amor a nosotros. Pero nos equivocamos. Ese amor es un amor presente y está en plena fuerza en este momento, como cuando entregó a Jesús a los horrores de la cruz. No es que nos amó, es que nos ama. Este libro está dedicado al que nos ama, pero también está dedicado al que nos lavó. Otras versiones dicen al que nos libertó, porque la misma palabra griega que se traduce lavar se puede traducir libertad. Nos dio un nuevo sentido de libertad, pero también, según el mensaje, nos levantó, nos elevó para ser ciudadanos de su reino, y así podemos ser el pueblo de Dios. Esta es una gran dedicatoria, ¿verdad? En el interior de la cubierta del libro, el libro está dedicado a Jesús. Permítanme hacer una breve pausa y decir, quiera Dios aceptar nuestro humilde deseo de dedicarle a Él toda esta serie de estudios. En nuestra vida personal, que Dios nos ayude a dedicar este estudio del libro de Apocalipsis al que nos reveló este libro,
a Jesucristo. Ahora, otra cosa más, y es el propósito del libro. Los versículos 7 y 8 también están en el interior de la pasta. Aquí tenemos una sinopsis de lo que trata el libro. A menudo en el prefacio se ve esto, pero a veces aparece en el prólogo. Aquí tenemos una sinopsis del libro. En los versículos 7 y 8 tenemos una viñeta de todo el estudio del libro de Apocalipsis. En un par de frases, describe todo lo que va a suceder. Dos cosas van a tener lugar en el libro de Apocalipsis. Primero, la presentación del rey. Y segundo, el programa del reino. Primero, la presentación del rey. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Este libro trata de la segunda venida de Jesús y de que a la larga Él es el triunfador. ¿Pueden imaginarse a las personas de las 7 iglesias recibiendo esta carta? Oprimidas por el Imperio Romano, pisoteado por su fe, sufriendo persecución por haber recibido a Cristo y haber testificado de Él. Y reciben esta carta, y en la primera página de la carta el libro tiene una sinopsis. Vamos a escribir este libro para que ustedes entiendan que Jesucristo va a volver y va a ganar la victoria, y todos los que son enemigos van a estar bajo sus pies. Él ganará. Así la persona sin influencia que está sufriendo la persecución y andando desanimado y preguntándose qué está pasando, y lee eso y de repente halla que es verdad, eso cambia toda su actitud. Halla que está del lado ganador. El puntaje ya es final y Jesús ganó. Está ahí frente a sus ojos. La Biblia dice que Jesús vuelve. La palabra viene aquí es la palabra griega parousia. Permítanme decirles lo que esta palabra significa. La palabra parousia es la palabra griega ordinaria para venida o adviento, pero se llegó a aplicarla en términos de la profecía a la llegada de Cristo en lo que normalmente llamaríamos la segunda venida. Esto no es el rapto, esta es la segunda venida cuando Él venga, pero no viene a cualquier parte. La palabra griega lleva una connotación especial que nos es útil. La parousia es una entrada que cambia de inmediato la situación en la que se entra. Puedo explicarlo con una ilustración de la escuela. Cuando la maestra está fuera del aula y estalla una gran pelea con borradores, de repente tiene lugar la parousia de la maestra. Tan pronto como la maestra hace su aparición en el salón de clases, surte un efecto decisivo en la situación. Los borradores dejan de volar por los aires. Los alumnos ponen la cara más adusta. Se les ve más santos de lo que jamás han sido en toda su vida. La maestra ha tenido su parousia y ella ha hecho una diferencia. Voy a decirles algo. Cuando Jesús hace su parousia, va a hacer una diferencia. Cuando viene a la situación, las cosas cambian. ¿Qué es lo que va a suceder? Miren en su Biblia. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Al estudiar la Biblia, descubrirán que cada vez que Jesús se aparece en las nubes, siempre expresa en alguna medida su juicio. Vuelvan al Antiguo Testamento. Hallarán que cuando la ley fue decretada en el monte Sinaí, hubo una espesa nube sobre el monte. Como nos dice Éxodo 19:16, cuando se empezó el culto en el tabernáculo construido en el desierto, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, como leemos en Éxodo 40:34. En la transfiguración de Jesús, Él y sus discípulos quedaron cubiertos por una nube, nos dice Mateo 17:5. Cuando el Señor ascendió al cielo, una nube que le ocultó de sus ojos, Hechos 1:9. Daniel predijo que el Mesías vendría, y Daniel 7:13 nos dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. La Biblia dice que todos le verán venir. Esto no puede ser el rapto. No todos van a ver el rapto. El rapto va a tener lugar, ¿cómo? Como ladrón en la noche. El Señor va a aparecer y arrebatarnos. La gente se despertará a la mañana siguiente y ni siquiera lo sabrán. Ni siquiera sabrán qué ha sucedido. Simplemente se darán cuenta de que muchos han desaparecido. Algunos de sus propios parientes habrán desaparecido.
Nadie va a verlo cuando suceda. El rapto es un arrebatamiento silencioso del pueblo de Dios. Pero la segunda venida tiene lugar 7 años después. Y eso es una historia diferente. La Biblia dice que cuando Cristo venga en su gloria, todo ojo le verá. No deje que lo engatusen diciendo que será circuito cerrado de televisión. No se trata de satélites. No necesitaremos nada de eso. Su venida será con tal resplandor y tal gloria que todo ojo lo verá. No puedo comprenderlo, pero eso es lo que dice la Biblia. Todo ojo le verá. Ustedes dicen, pastor, eso es imposible por la forma en que el mundo está hecho. Lo sé, pero el que viene es quien hizo al mundo. Todo ojo le verá, y especialmente nos dice, los que le traspasaron. Esa es una velada referencia a los judíos. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Está diciendo, quiero que sepan que el tema de este libro es que Jesús vuelve, así que es mejor que se preparen. Esa es la presentación del Rey.